Hola chicos, en esta ocasión vamos a hablar de ecuaciones exponenciales. Su definición es la siguiente. Son ecuaciones cuya incógnita se encuentra en el exponente de la potencia presente en la ecuación. Antes de resolver una ecuación exponencial, vamos a recordar las propiedades de las potencias. Esta potencia, a elevada a la 0, resulta 1. Todo lo que esté elevado a la 0 da 1. A esa propiedad se le llama potencia a la 0. La otra, toda potencia elevada a la 1 da la misma base, a. Se llama potencia a la 1. Potencia a la inversa es cuando tenemos un exponente negativo. Eso lo que se hace es que se invierte. El numerador, que es a, pasa a ser el denominador, y aquí abajo del a hay un 1 y sube como numerador, así. Mientras que el exponente, que está negativo, pasa a ser positivo. También podemos hacer lo inverso. Cuando tengamos una base y su exponente en el denominador, lo podemos subir, pero el exponente que está positivo cambia a negativo. Multiplicación de bases iguales. Se coloca la misma base y se suman los exponentes. En este caso n y m son los exponentes. División de igual base. Se colocan las mismas bases y se resta el exponente de la primera potencia menos el exponente de la otra potencia, es decir, n menos m. Potencia de una potencia. Se coloca la misma base y se multiplican los exponentes. Producto de una potencia. El exponente que está afuera, que tienen los dos multiplicándose, esta n va a multiplicar al exponente de aquí y al exponente de la b. Es decir, n por 1, n. Y n por 1, n. ¿Qué va a quedar? A a la n y b a la n. Potencia con exponente fraccionario. Cuando tenemos una potencia y su exponente es una fracción, se convierte en una raíz. ¿Cómo? Bueno, el denominador pasa a ser el índice y la m, que es el numerador, pasa a ser el exponente de la cantidad subradical, que la base va a ser la cantidad subradical a. Igualar dos potencias. Esta es una nueva propiedad que dice que para que el miembro izquierdo sea igual al miembro derecho, las bases tienen que ser iguales. Si las bases son iguales, significa que los exponentes m y n van a ser también iguales. En conclusión, cuando tengamos bases iguales, nosotros podemos igualar el exponente del primer miembro con el exponente del segundo miembro. M es igual a n. Esta es la propiedad que vamos a utilizar en todas nuestras ecuaciones. Vamos a recordar. Nosotros tenemos ecuaciones lineales, que es cuando la x está elevada a la 1. Esas son fáciles porque se despeja, se deja sola la x y se resuelve la ecuación. Ecuaciones cuadráticas, tenemos la fórmula general. O podemos factorizar y encontrar los valores de las dos x, porque está elevada a la 2. Cuando es x a la 3, o x a la 4, o x a la 5, se utilizaba Ruffini y encontrábamos los valores de la x. En este caso, no vamos a poder hacer esos tres artificios, porque la incógnita va a estar en el exponente, y jamás hasta este momento no habíamos resuelto ecuaciones donde la incógnita estaba en el exponente y no era lineal. Vamos a hacer un ejemplo. Paso para resolver una ecuación exponencial. Primero se identifican las bases, luego se descomponen estas bases para expresarse en forma de potencia. Aplicamos las propiedades de las potencias, se igualan las bases para aplicar la propiedad de la potencia número 9, que fue la última, donde las bases son iguales, se igualan los exponentes. 5 se resuelve la ecuación obtenida y 6 obtenemos los valores de la variable. Aquí tenemos el primero. 2 elevado a la x. Vean que la incógnita está en el exponente x. Por 8 es igual a 1024. Tenemos que buscar cuál es el número que eleva a la 2, que eleva al 2, y que ese número multiplique por 8 de 1024. Entonces, el primer paso es identificar las bases. Tenemos base 2, la base 8 y este número. Dos números. Pero el menor de los tres números es el 2. Es decir, que el 8 y el 1024 tenemos que hacer cualquier artificio para poderlos convertir en 2.
Eso se hace descomponiendo. Vamos a descomponer 1024. 1024 tiene mitad, que es 512. 512 tiene mitad, que es 256. También tiene mitad. También tiene mitad. También tiene mitad. 32 tiene mitad. 16 tiene mitad. 8 tiene mitad. 4 tiene mitad. 2 tiene mitad. Y 1. Estos factores los convertimos en potencia. ¿Cómo? ¿Cuántas veces se multiplica el 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 veces. Se coloca 2 a la 10. Del mismo modo hacemos con el 8. Y 8 es lo mismo que decir 2 a la 3. Sustituimos. Ponemos 2 a la x. En vez de colocar 8, colocamos 2 a la 3. Eso es igual. En vez de colocar 1024, colocamos 2 a la 10. Ya tengo lo que queríamos. Tener todas las bases iguales. Ya tenemos 2, 2, 2. Sin embargo, del lado del primer miembro tenemos 2 bases. Y solamente tiene que quedarnos una. En este modo, tenemos bases iguales multiplicándose. ¿Qué se hace con los exponentes? Se suman, como decía la propiedad. Entonces se coloca una base y se suma x más 3. ¿Por qué? Porque tienen igual base. Y eso es igual a 10. Ahora ya tenemos las dos bases iguales. Las podemos eliminar para poder igualar los exponentes. Esa es la propiedad número 9 que estudiamos. Que cuando las bases sean iguales, m y n son iguales. ¿Quién es m? Todo lo que estaba aquí arriba de este exponente x más 3. ¿Y quién es n? Todo lo que estaba arriba de este 2, 10. Entonces lo igualamos. X más 3 es igual a 10. ¿De dónde sale este x más 3? Del exponente de la primera base. ¿Y de dónde sale este 10? Del exponente de la segunda base. ¿Y por qué podemos igualarlo? Porque las bases son iguales. Cuando las bases son iguales las eliminamos y quedan los exponentes. Ahora lo que hacemos es que nos queda una ecuación lineal. ¿Qué hay que hacer? Despejar. El 3 que está sumando pasa a restar. Y eso me da 7. Y solucioné la primera ecuación exponencial. Es decir, que si nosotros elevamos 2 a la 7, eso nos daba como 64. Y 64 por 8 daba 1024. Si lo queríamos comprobar. Vamos con el ejercicio B. Tenemos 7 elevado a la 3x al cuadrado por 7 a la x igual a 49. Aquí observamos que hay dos bases que son iguales 7, pero 49, ¿será que tenemos que descomponerlo para que aparezca el 7? Vamos a ver. 49 tiene séptima, sí, que es 7. Y 7 tiene séptima. Lo que podemos decir que 49 es 7 a la 2. Sustituimos. Donde va 49 colocamos 7 a la 2. Observen que aquí tenemos dos bases iguales. Y se están multiplicando. Aplicamos la propiedad de que cuando las bases se están multiplicando, se suman los exponentes. Es decir, que vamos a sumar 3x a la 2 con esta x. Ahí está. Se coloca una base 7 y se suma x, 3x a la 2 con el x de la otra exponencia. Y eso es igual a 7 a la 2. Ya tenemos una sola base aquí y una sola base en el otro miembro. ¿Qué hacemos? Eliminamos las bases y nos queda... Aplicamos esa propiedad donde vamos a igualar los exponentes, porque como las bases son iguales, se eliminan las bases que son los 7 y queda m. ¿Quién es m? Todo lo que está en el exponente de la primera base. ¿Y quién es n? Todo lo que está en el exponente de la segunda base. Y ahí está. 3x al cuadrado más x, que era lo que representaba m, igual a 2, que era lo que estaba arriba del exponente de la segunda base 2. Ahora nos queda una ecuación cuadrática. Aquí no se puede despejar. Lo que hacemos es que este 2 que está en el segundo miembro lo pasamos al primer miembro. Y pasa negativo. Y del otro lado de la igualdad queda 0 porque no queda nada. Ahora podemos factorizar o podemos aplicar la fórmula general, porque es una ecuación cuadrática, porque la variable quedó al cuadrado. Entonces voy a hacerlo por la más fácil, que es la ecuación, la fórmula general. Tenemos que sacar a, b y c. A siempre es el que acompaña a la x cuadrado, en este caso 3. B es el que acompaña a la x lineal, se supone que hay un 1. Y c es el término independiente, menos 2. Aplicamos la fórmula y sustituimos. Donde va b, colocamos 1
Recuerden que había un menos adelante, por eso que ponemos un paréntesis, más o menos 1 al cuadrado menos 4 por la a que es 3, por la c que es menos 2. Todo eso entre 2 por a que es 3. Resolvemos menos por más da menos. Más o menos 1 al cuadrado es 1. Menos por menos da más. 4 por 3, 12. Y 12 por 2, 24. Y abajo 6 porque 2 por 3, 6. Se resuelve lo que está dentro de la raíz, queda 25. La raíz de 25 es exacta, que es 5. Y se sacan dos valores. X sub 1, que va a ser con más 5, menos 1 más 5. Y X sub 2, que va a ser con menos 5. Aquí se resta porque son signos diferentes, da 4 sextos, se simplifica o se divide. 4 entre 6 da 0.666666. Y aquí se suman porque los dos son negativos, da menos 6, entre 6 da menos 1. Y ahí tenemos los dos valores de la x. Recuerden que como quedó x cuadrado, tienen que haber dos valores. Cuando la x en el ejercicio A quedó lineal, solamente había un valor. Vamos con el ejercicio C. Tenemos 9 por 3 a la x igual a 27. Ahí observamos que el menor número es 3. Significa que el 9 y el 27 los vamos a transformar para que quede base 3. Recuerde que siempre en la ecuación exponencial tenemos que buscar que todas las bases sean iguales. 9 se descompone y queda 3 a la 2. 27 se descompone y queda 3 a la 3. Sustituimos. 9 era 3 a la 2. La 3 a la x queda igual porque no se puede descomponer el 3. Y 27 queda 3 a la 3. Aquí observamos que las bases son iguales, entonces vamos a sumar los exponentes. 2 más x. Estas dos bases se transforman en una sola base y se suma 2 más x. Aquí está 2 más x. Igual a 3 a la 3. Ahora aplicamos la propiedad donde si las bases son iguales, entonces significa que m y n son iguales. ¿Quién es m? El primer exponente, que era 2 más x. ¿Y quién es n? El último exponente, que era 3. Como la x quedó lineal, lo que hacemos es despejar. No podemos aplicar la fórmula general porque la x no quedó cuadrada. Entonces el 2 que está sumando pasa a restar. Y se resta y da 1. Y era muy fácil, miren. Si la x vale 1, 3 elevado a la 1 da 3. Y 3 por 9, 27. Entonces x valía 1. Para concluir, vamos a hacer este último ejercicio. Ahí observamos que tenemos 1/3 es igual a 27, perdón, 1/3 elevado a la 2x es igual a 27x más 1. O aquí tenemos un problema, tenemos el 3 es la base es menor, pero está en el denominador. Y tienen que ser todas lineales, tienen que estar las dos arriba. Bueno, vamos a descomponer el 27. 27 tiene tercera, que es 9, tiene tercera, que es 3, y tiene tercera, que es 1. 27 ya lo habíamos descompuesto y daba 3 a la 3. Pero aquí tenemos una base en el denominador. Anteriormente vimos una propiedad que podemos subir este 3 hacia el numerador. ¿Cómo? Con esta propiedad. Aquí está a a la n, es decir 3, lo quiero subir. ¿Qué hago? Que el exponente, que como no tiene exponente se supone que es 1, va a subir, pero le vamos a colocar el signo negativo. Aquí está. Vuelvo y repito, para yo poder subir esta base, lo que hago es que la subo, pero el exponente que está positivo pasa a ser negativo. Y sustituyo 27, que era 3 a la 3. Hasta el momento ya tengo las dos bases arriba. Ahora tengo que resolver esto, que es potencia de una potencia y potencia de una potencia. ¿Cómo se resuelve? Multiplicando menos 1 por 2x. Menos 1. Recuerden que la potencia de una potencia se resuelve multiplicando los exponentes, como lo recuerda aquí. Vamos a hacerlo. Menos 1 por 2x da menos 2x. Y eso va a ser igual. 3 que multiplica la x, 3 multiplica al 1. ¿Qué va a quedar? 3 por x, 3x. Y 3 por 1, 3. Ahora sí tenemos las dos bases iguales y no hay ningún paréntesis.
Ahora podemos aplicar la propiedad que dice que si las bases son iguales, entonces m y n, que son los exponentes, son iguales. ¿Quién es el primer exponente? 2. Eliminamos las bases y quedan los exponentes 2 menos 2x igual a 3x más 3. Aquí observamos que las dos variables son lineales. Lo que hay que hacer es unirlas. 3x lo paso al primer miembro, está positivo, pasa a negativo. Ahora se reducen, estas dos se unen y queda menos 5 es igual a 3. Y ahora quito el menos 5, está multiplicando, pasa a dividir. Y más por menos es menos, y eso queda menos 3 quintos.